Buenas noches, mis hermanos, los saludo en esta tarde en el amor del Señor. Les doy la bienvenida a este culto de día miércoles que vamos a realizar ahora. Quiero invitarlos a que hagamos una oración para que empecemos este culto de día miércoles. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos las gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos das, Señor, de alabar tu nombre, Señor, de entregar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has cuidado, Señor, nos has acompañado, Padre Celestial, y nos sigues cuidando y ayudando, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, en esta hora, y te pedimos que nos sigas acompañando, Señor, en estos tiempos difíciles que se vienen. Te pido una bendición en esta hora por cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, y también para el pastor que va a tener mensaje en esta hora, Señor, del estudio. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a escuchar unas alabanzas para que sigamos esperando el estudio de hoy día. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica ahora, que está en el libro de Génesis 4, del 8 al 26. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice: Y dijo a Caín su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano de la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, y no te volverás a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, y seré errante, extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondió Jehová: Ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no le matasen. Cualquiera que le hallara salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació a Irad, e Irad engendró a Netuel, y Netuel engendró a Netusael, y Netusael engendró a Lemec. Y Lemec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y criando ganado. Y el nombre de su hermano fue Jobal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lemec a su mujer: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lemec, escuchad mi dicho. Que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Y 7 veces será vengado Caín, Lemec, en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Ada a su mujer, y cual le dio a luz un hijo, llamado su nombre Set, porque Dios dijo: Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora vamos al estudio bíblico. Mis hermanos, ya ha sido leída la palabra del Señor, entonces ahora vamos al estudio de ella misma en el libro de Génesis. En el texto que se leyó, que es el capítulo 4, del verso 8 en adelante, hay varios temas muy importantes que abordar, pero principalmente los temas se encuentran entre el verso 8 y el verso 15. 8 y 15 es el desarrollo después del pecado cometido por Caín. Viene todo este desarrollo que es bueno hoy día aprender delante del Señor. Habíamos quedado la semana pasada que ambos habían dado ofrendas a Dios. Si ustedes recuerdan, Abel y Caín llevaron ofrendas al Señor. A Dios le agradó más la ofrenda de Abel, no así la de Caín, y esto significó para Caín una molestia profunda en su corazón. Por ese motivo, que dice la palabra que su semblante decayó, se sintió mal y tuvo un pensamiento muy malo en su corazón. Aprendimos la semana pasada que Dios no mira tanto la ofrenda, sino la intención del corazón. Por lo tanto, era muy importante que el corazón estuviese siempre bien con Dios para que Él nos vea de buena manera. También aprendimos la semana pasada que debemos estar siempre positivos, en el fondo esperando la voluntad de Dios, y si esta voluntad no siempre suele ser
lo que humanamente o carnalmente queremos, aceptarla con alegría, con gozo, con confianza, con esperanza, porque finalmente Dios nos dará siempre la victoria a los que en Él esperan. No desesperarse como le pasó a Caín. Y lo que aprendimos también es que Dios conoce todas las cosas. Él conoce la intención del corazón, por lo tanto de Él nada podemos ocultar. Yendo a la lección de hoy día, vemos en el verso número 8 el pecado de Caín. La semana pasada no logramos llegar, intentamos pero no logramos llegar. Hoy día sí llegamos al pecado de Caín. Dice la palabra del Señor en el verso 8. Y Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En este texto hay una gran cantidad de información, mis hermanos, que debemos atesorar para nosotros. No es una mera historia. La historia que nos cuenta la Biblia de Caín matando a Abel es nuestra propia historia. Nuestra historia de pecado sin Cristo. Nuestra historia de pecado sin Dios. Lo primero que tenemos que ver en este versículo es de que Caín no se le ocurrió en el instante el decir vamos al campo y en el instante voy a matar a mi hermano. No. La palabra del Señor dice que dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Esto quiere decir claramente de que había una premeditación respecto de lo que él quería hacer. No era un acto inocente, no era un acto furtivo, no era un acto meramente del momento. No, él había pensado con tiempo que quería matar a su hermano porque los celos y la rabia lo consumían. Lo que tenemos que ver aquí, mis hermanos, es que la concepción del pecado tiene un camino. No ocurre de un momento a otro, ni nos pilla de una sorpresa en que uno diga, oh, pequé y no me di cuenta, no alcancé a reaccionar. Eso es una mentira. La verdad es que el pecado tiene una preconcepción. La preconcepción da vuelta principalmente en la mente que está influenciada por el pecado original. Aquí podemos ver claramente que Caín tuvo una primera señal de pecado original cuando él en forma descuidada lleva una ofrenda a Dios sin que su corazón tuviera la intención, más bien como un acto de mostrarse. Esa es la primera señal de que tenía un corazón que estaba afectado por el pecado original. La segunda señal es que él se enoja profundamente, se demuda, cae su rostro, entonces también es una señal de algo no aprendido. Y la tercera señal que está en este texto es que él premeditó el matar a su hermano Abel, y eso es causa del pecado original. Esta intención que tiene el hombre de hacer el mal, que no sabe de dónde viene y que trata de justificarla, lamentablemente viene de este pecado original. Y es así como Caín premeditó el matar a su hermano y lo lleva a cabo mediante este sutil plan y le dice: salgamos al campo. Aquí tenemos que aprender, mis hermanos, que el camino hacia el pecado es una planificación sutil que te lleva finalmente a desobedecer contra Dios. Y es exactamente lo que él hizo. Hay una premeditación. Nadie puede decir, oh, caí en pecado, no me di ni cuenta, no sé cómo lo hice. No, el pecado no es así de ingenuo y no es así de liviano. Pecar es una premeditación. Hay un encuentro entre la tentación, lo hemos hablado muchas veces, la tentación y la voluntad del hombre. En este caso, seguramente Caín, en su molestia, en su pena, en su rabia, él dijo: ¿qué puedo hacer para satisfacer mi rabia, para equilibrar esto que siento? Y ciertamente se cruzó por la cabeza de él, entre muchas cosas, eliminar a su hermano. Eso es la premeditación. Allí donde la tentación le dice a él: elimínalo. Si tú lo matas, él ya no será más tu enemigo, no será más competencia para ti. Estarás libre para adorar a Dios como tú quieras y conquistar el corazón de Dios. Esa es la tentación que él tuvo. Y lamentablemente él cedió porque planificó la muerte de su hermano y lo invita para ir al campo. Y dice que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
La concepción del pecado, mis hermanos, es cuando ya la mente de la persona, el corazón de la persona se rinden a la tentación. Y finalmente es más fuerte la tentación que el mantener los mandamientos de Dios y dejarse llevar por la tentación. El pecado tiene todo un camino preparatorio. Por eso digo que uno puede detener ese camino en cualquier momento con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, uno puede detener ese camino. No debemos ser ingenuos y decir que somos llevados como un corderito a pecar y que no podemos hacer nada. Somos conscientes. El pecado es un tratamiento, el pecado es un camino. Se va acercando a él poco a poco en la medida que la mente va cediendo a la tentación. La tentación va invitando en cada momento a hacer algo malo. Va en aumento. Al principio puede ser poco, luego va aumentando, va subiendo de categoría hasta llegar a cosas indecibles. Entonces, es muy importante entender, mis hermanos, que hay que detener la tentación a tiempo, antes de que ya llegue a ser una gran bola de nieve que no podemos detener y finalmente caigamos presos de ella cometiendo pecado contra Dios. El pecado es premeditado, el pecado es pensado y el pecado se hace a conciencia. Por eso es un pecado. Nadie puede decir que ha pecado sobre aquello que no tuvo conciencia. Recordemos, mis hermanos, que el pecado es la desobediencia a la ley conocida de Dios, es decir, es algo que yo conozco, es algo que yo sé. Por eso que cuando Pablo en Romanos habla acerca del pecado, habla acerca de la muerte, está diciendo que cuando nosotros no conocíamos la ley, no conocíamos la palabra de Dios, en realidad cohabitábamos con el pecado y era como una especie de sociedad inconsciente. El hombre que no conoce la ley de Dios peca sin saber que lo está haciendo, no es inocente, es culpable. La Biblia dice que todos han pecado, es culpable, pero no tiene conciencia. Ahora, lo que ocurre es que cuando viene la palabra del Señor, Romanos dice que cuando viene la palabra de Dios y la conocemos, uno muere y el pecado vive. Eso dice Pablo. Lo que está diciendo él en esa escritura, de que el solo conocer la ley de Dios hace la gran diferencia si yo soy o no un pecador. Y normalmente debo reconocer que sí, que soy un pecador. Y si no tengo el perdón de Cristo y la salvación de Cristo Jesús, el pecado pasa a reinar, pasa a vivir y yo paso a morir automáticamente. Esto quiere decir que el pecado es consciente. El pecado no es una cosa inocente del que podamos desentendernos. Cuando uno peca, lo hace a conciencia, lo hace sabiendo lo que va a hacer y dejándose llevar por la tentación. Ahora, el pecado tiene una escalada, es decir, hay todo un tiempo de preparación, un tiempo de ansiedad, un tiempo de deseo. Por eso que se llega al pecado. Si el pecado fuera amargo, como es su realidad, si el pecado mostrara la muerte que conlleva pecar, nadie pecaría. Sería absurda la persona que pecara contra Dios sabiendo que el pecado lo lleva a la muerte. Sin embargo, el pecado tiene un disfraz y este disfraz es dulce, es atractivo y finalmente la persona va siguiendo hasta que se consuma. Cuando el pecado se consume, se acaba toda la magia. Toda la magia. En ese momento en que se consume el pecado, se acaba toda la magia, se acabó la obra de teatro que hizo Satanás. Él logró que el hombre pecara y cuando el hombre peca cae solo la culpa sobre la persona. Yo digo, mis hermanos, no hay comparación entre el mínimo placer de la tentación y la profunda condenación del pecado hecho. No hay ninguna comparación. Finalmente, cuando una persona peca y sabe que ha pecado, el arrepentimiento debe ser inmediatamente el pensamiento de su corazón, porque no hay comparación entre estar libre del Señor y haber pecado y ser condenado a causa del pecado. Por eso, mis hermanos, aquí le cambia la vida totalmente a Caín. Él se dejó llevar por su impulso, él mató a su hermano y finalmente cayó el telón sobre él después que hubo pecado. Lo mismo pasó con Adán y con Eva, con el pecado, cuando ellos comieron del fruto. Es decir, la tentación tiene un trabajo, tiene un pensamiento, le da vuelta, tiene una insinuación, hay ahí una seducción,
dulce, atractiva, mentirosa, engañosa, de tal manera que hace que el hombre vaya y cometa pecado. Y cuando el pecado es cometido, se acaba todo. Yo digo, se acaba la obra de teatro que levantó Satanás para engañar, se acabó. Y es el mismo Satanás que va delante de Dios para acusarnos y decir, ahí está, el que tú confiabas, el que tú querías, ahí está, pecó contra ti. ¿Qué vas a hacer contra él? Él sabe que el pecado nos separa de Dios. Pero bueno, asimismo, como la muerte entró al mundo por causa de un hombre que es Adán, así también por la justicia de un hombre que es Jesús, que es Cristo, ha venido la vivificación de todos los hombres que en él han creído. El Señor rompió la maldición del pecado y creyendo en él y entregando nuestra vida a él y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, tenemos en él vida eterna. Sigue la palabra del Señor y en los versos 9 y 10 se presenta Dios delante de Caín y le pregunta, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Imagínense la respuesta, no sé. Primer pecado, el enojarse contra Dios y contra su hermano. Segundo pecado, el planificar y matar a su hermano. El tercer pecado, hacer como que esto no ocurrió y decir no sé. Y finalmente responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Está acusando a Dios, es diciéndole, ¿por qué me preguntas por él? No me hagas la pregunta porque yo no estoy a cargo de él y no sé lo que pasa con él, no sé dónde está. Y Dios, que conoce todas las cosas, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entre los versos 9 y 10 podemos ver, mis hermanos, que un pecado lleva a otro. ¿Cuáles son los pecados consecutivos de Caín? Primero, matar a su hermano. Segundo, negar saber dónde está su hermano cuando él sabía que estaba muerto. Él lo había matado, sabía que estaba muerto y lo niega, no lo sé. Y tercero, acusa a Dios para decirle, ¿por qué me preguntas esto? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? 3 pecados consecutivos, uno tras otro. Pero esta palabra nos enseña también, entre los versos 9 y 10, de que Dios conoce todas las cosas y cuando Dios quiere investigar algo, no se detiene ante la sutileza ni ante las tonteras que el hombre puede inventar, sino que Él va al fondo del asunto y pregunta lo necesario. Y Él le preguntó si sabía dónde estaba su hermano y como Él lo negó y más encima le retrucó a Dios esta pregunta, Él le dice, ¿qué has hecho? Dios sabe exactamente cuando hemos cometido pecado. ¿Y sabe quién le dijo a Dios esto? La palabra del Señor dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Miren, Abel había sido del agrado de Dios con su ofrenda. Dios se había agradado de él y seguramente Dios tenía una buena opinión de Abel, lo que causó este celo de su hermano Caín. Pero cuando Caín lo mató, dice la palabra que la sangre de Abel derramada por la muerte, desde la tierra le clama a Dios por justicia y Dios sabe lo que él hizo. Entonces la segunda lección que tenemos que aprender, mis hermanos, es que Dios conoce todas las cosas y a Él no lo podemos engañar. A Dios no se le puede mentir, no se le puede engañar. Delante de Él, seamos honestos, seamos sinceros. Pidamos perdón, seamos arrepentidos y queramos vivir esta vida santa que el Señor nos propone. No puede ser burlado Dios. Y luego más adelante viene la condenación para Caín. En el verso 11 y 12 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás de la tierra. El pecado trae una condenación asociada. Ojalá solo pudiéramos hablar de la muerte, que es la condenación propia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor, sino que tiene una condenación asociada. Es decir,
El hecho de morir significa que en vida, por causa del pecado, comenzamos a vivir miserablemente. Miserablemente significa vivir sin Dios, significa vivir apartado de Dios, sin la bendición del Señor. Por lo tanto, es muy importante, mis hermanos, entender que el hecho de pecar contra Dios no solamente nos mata, sino que además nos hace vivir una vida miserable. Y la condenación que Dios le dio a Caín, le dijo que él iba a ser maldito de la tierra. Maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es decir, los días en la tierra de una persona sin Dios, de una persona en pecado, es una vida miserable. Por más que la gente diga que hace lo que quiere, que vive como quiere, que disfruta su vida como quiere, la palabra de Dios nos enseña que el pecado tiene una condenación asociada y trae para cualquiera que lo practica una vida miserable. Por eso, mis hermanos, es entender rápidamente y decir a las personas, invitarlos, ven a Cristo, porque en Él tendrás libertad de pecado. En Él serás libre de la condenación del pecado. Y la condenación del pecado no es la condenación del día del juicio para las naciones, sino que es hoy día. El alma que peca contra Dios vive apartada de Dios, y una vida apartada de Dios es una vida miserable. Es una vida que puede tener atractivos humanos, puede tener luces que brillan, sin embargo es una vida miserable. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con Dios. Dios no está de acuerdo con el pecado de la persona, por lo tanto la persona vive apartada de Dios. Y en esto tenemos que ser francos con la gente, mis hermanos. Muchas personas quieren compensar el pecado con buenas obras, quieren compensar el pecado con buenas actitudes, como equiparando, como diciendo, yo finalmente he sido tan bueno que creo que es más lo bueno que lo malo. Lo malo y el pecado contra Dios o la vida fuera de Dios es suficiente para la condenación y es suficiente para una vida miserable. No hay ninguna obra en el hombre que pueda compensar jamás este pecado, ni que pueda hacerlo equivalente como para que Dios no perdone. El único que puede perdonar el pecado es Jesucristo, por la gracia y la misericordia. Por eso la palabra del Señor dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo he hecho tanto que Dios me va a perdonar. Nadie puede, a la luz de la palabra, gloriarse de esto, sino venir arrepentido delante del Señor, creyendo en Jesucristo, aceptando su salvación, su expiación en la cruz del Calvario, para que de esta manera el Señor perdone, sane, limpie y otorgue vida eterna a aquella persona. La condenación de Dios para Caín también le dijo que la tierra no le volvería a dar su fuerza. Es decir, trabajaría cansándose, agotándose, y no tendría descanso en esta tierra que él iba a labrar. Y dice, errante y extranjero serás en la tierra. No iba a tener dominio, no iba a tener propiedad, iba a ser errante y extranjero. Al hablar de esta palabra, mis hermanos, está diciendo de que no estar en Dios somos errantes y extranjeros. Por eso es que hoy día, mis hermanos, con mucha oración y con mucha comprensión debemos predicar a nuestros amigos no cristianos la palabra de Dios, para que ellos sepan y entiendan que sin Dios son errantes y extranjeros sobre esta tierra, y no solamente van en un camino a la perdición, sino que hoy día tienen una mala vida a causa de esa desobediencia contra Dios. Este tema es medular, hablar con las personas. Finalmente, Caín le dice al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y el 15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara.
vamos a quedar hasta aquí porque no nos da el tiempo para avanzar más en el texto. Luego viene un poquito la historia de los primeros hombres de la tierra que veremos la próxima semana. Pero antes de terminar, mis hermanos, hagamos la reflexión final. El mismo Caín supo que era grande su castigo, supo que Dios lo había echado de la tierra y supo que andaría errante por la tierra. Él dijo: cualquiera que me hallare, me matará. Pero Dios le dice a él: no, el que te matare será 7 veces castigado, pero voy a poner una señal en ti para que nunca seas muerto, para que nadie te mate. Entonces, la condenación es terrible porque ni siquiera tiene la posibilidad de morir a causa de otra persona para poder dejar atrás su historia, sino que más encima vivirá con ella sin que nadie lo mate. Esto me recuerda a mí, y no sé si tiene una relación teológica directa, me recuerda a mí la gran tribulación. En la gran tribulación ya la iglesia no estará porque se habrá ido con Cristo. La gran tribulación tendrá 3 años y medio de prosperidad mundial, con un gobierno mundial, y tendrá 3 años y medio de persecución, que en el fondo es que los hombres deberán ser marcados para poder seguir sus vidas normalmente con la marca de la bestia, en su mano o en su frente. Pero dice la palabra del Señor que aquellos que quisieran buscar a Dios, ya el Espíritu Santo no estará en la tierra para acompañarlo con esa gracia preveniente. Solo estará el recuerdo mental de que ellos tuvieron la posibilidad de aceptar a Cristo y no lo hicieron, tuvieron la posibilidad de rendirle al Señor su vida y no lo hicieron, y finalmente el Señor vino a buscar la iglesia, ellos se quedaron, y al quedarse buscarán la forma de asociarse con otros en la misma condición, buscarán a Dios sin la gracia del Espíritu Santo, solamente en sus mentes y corazones, clamando, llorando, y dice la palabra que ellos buscarán morir y no podrán. Tendrás que esconderse porque van a ser marcados. Si no quieren hacerlo, morirán. Pero ellos buscarán morir y la muerte huirá de ellos. Esto me recuerda a lo que Dios le dijo a Caín, porque le dijo: no, nadie te matará, yo pondré señal para que nadie te mate. Entonces la condenación por no obedecer a Dios, por desobedecerlo, es una condenación terrible, porque no solamente es en el día del juicio, sino que además se vive ya una vida deplorable por haber desobedecido a Dios, y más encima esto dura mucho tiempo porque la muerte no llega pronto, sino que la persona sufre más y más de su condenación. Hemos aprendido hoy día, mis hermanos, cosas grandes, importantes, terribles a causa del pecado de Caín. El resultado del pecado no es solo muerte espiritual, sino que también una vida miserable. Y esta vida miserable ojalá se acabara de repente, no se termina de repente. Sigue y sigue y sigue hasta que uno se arrepiente en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, es importante, más que condenar a las personas, invitarlas a venir a Cristo, hablarles de su necesidad. No hablar del día en que serán condenados, que es así, sino que más bien hablarle de su necesidad, tocar la sensibilidad de su corazón para decirle: tú necesitas al Señor, algo falta en tu vida, no eres feliz, vives bajo el estándar de la vida de un hijo de Dios porque no te arreglas con Dios. Y traerlo a la presencia de Cristo, unirlo con el Señor y decirle: Señor, está esperando que tú vengas arrepentido, que tú creas en Él, que creas en su propiciación en la cruz del Calvario y le entregues al Señor tu vida, porque de esa manera volverás a vivir, a tener verdadera vida en Cristo. Y esto, por último, termino diciendo, mis hermanos, debemos los cristianos agradecer a Dios estar en Cristo, porque realmente nuestra vida es una bendición delante del Señor, y con esta vida nos gozamos y nos gozaremos eternamente en el Señor. Espero que esta lección les haya ayudado a muchos. La próxima semana hablaremos un poquito de la genealogía, que también es tema muy interesante en el libro de Génesis, cómo se forman y cómo llegamos hasta los primeros varones que nos menciona la Biblia, uno tras otro. Una muy linda historia la próxima semana. Te dejo invitado. Oramos para terminar. Señor, gracias te damos por lo que hemos aprendido hoy día a causa del pecado de Caín. Es doloroso y triste, Señor. No lo podemos ver como una historia aislada o como una historia ajena a nosotros. Esa es la historia de la vida del hombre.
Te clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta historia sea un ejemplo para nosotros, para entender el dolor del pecado, la condenación del pecado y todo lo que conlleva pecar contra Dios. No tiene comparación el pequeño momento de placer de la tentación contra la condenación permanente que se tiene delante de Dios por causa del pecado sin haberse arrepentido. Invitamos, oh Dios, a cada uno, nosotros primeramente y nuestros amigos, a que vengan a Cristo Jesús. En Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay limpieza, purificación y vida eterna. Gracias por esta vida que tenemos en ti, Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Gracias te damos por este estudio de hoy día y bendecimos el resto de la semana en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, que sigan pasando una linda resto de semana, que Dios bendiga su segunda semana de este año y preparemos el corazón para el día domingo, adorar al Señor juntos y escuchar un hermoso culto con la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Amén, amén.